En el presente video desarrollaremos a un elemento químico muy importante en nuestro organismo como es el magnesio. Ese elemento químico es considerado por su concentración un macromineral o también denominado bioelemento secundario. Y al nacer en nuestro organismo tenemos aproximadamente 760 miligramos de ese elemento químico, mientras que en un individuo adulto la concentración alcanza los 25 gramos, que equivale aproximadamente al 0,1% del peso total del individuo. Y esa cantidad se halla repartida de la siguiente manera. El 65% aproximadamente se encuentran alojados en nuestros huesos, el 27% aproximadamente en el tejido muscular, mientras que en otros tejidos puede ir entre el 6 al 7%, en los cuales están incluidos el corazón, el hígado, el aparato digestivo, los riñones, entre otros, y menos del 1% se encuentra en el estado extracelular. Y con relación a la absorción y al metabolismo de ese elemento químico, debemos de mencionar que el 90% aproximadamente del magnesio ingerido se absorbe a través del intestino delgado, fundamentalmente del ilion y también del yeyuno, y el resto en el estómago y en el intestino grueso. Pero van a existir factores que por un lado favorecen y otros que perjudican o dificultan su absorción a través del intestino. Entre los primeros, los factores que favorecen la absorción del magnesio a nivel intestinal, tenemos que considerar los siguientes. Una dieta rica en proteínas, por ejemplo, favorece la absorción de ese elemento químico, lo mismo que la presencia de ácidos grasos insaturados en la dieta, o consumir carbohidratos fermentados o carbohidratos que contengan lactosa, o alimentos que tengan un elevado contenido de la vitamina B y la vitamina D, y además cuando hay cierto grado de acidez en los alimentos que consumimos. Es decir, en casos de acidosis, la absorción del magnesio a nivel intestinal va a aumentar. Y por otro lado, entre los factores que perjudican o dificultan la absorción del magnesio a nivel intestinal, podemos considerar aquellas dietas que contienen proteínas vegetales o dietas con grasas saturadas, a diferencia de la anterior que se requieren grasas insaturadas para favorecer la absorción de ese elemento químico, o cuando en los alimentos hay un elevado contenido de fibra, ya que como hemos visto en los videos anteriores, esta sustancia va a retener al magnesio y evita la absorción a nivel intestinal. También tenemos que considerar dietas que contengan un alto contenido de fructosa, o dietas ricas en fósforo, en calcio y en potasio, o cuando el medio del alimento que consumimos es alcalino, y por supuesto cuando hay problemas de ingesta de alcohol. Y según las investigaciones que se han realizado con respecto a la absorción del magnesio a nivel intestinal, se reconocen dos mecanismos que participan en ese proceso. El primero de ellos, mediante un proceso de difusión pasiva o también denominada paracelular, y ese mecanismo se considera que es responsable del 80 hasta el 90% de la absorción intestinal del magnesio, mientras que el otro mecanismo reconocido es el denominado difusión facilitada o también llamado transcelular, y como todo mecanismo de difusión facilitada, este proceso de absorción se va a ver facilitado justamente por la utilización de proteínas transportadoras mediante un mecanismo denominado antiporte, y que consiste en que el magnesio va a salir del enterocito de la célula intestinal y por otro lado el sodio ingresará a ella. Y una vez que ha sido absorbido el magnesio a través de los alimentos, este ion va a ser transportado a los diversos tejidos y se va a depositar principalmente en el tejido óseo, como lo mencionamos anteriormente, y en menor proporción en el tejido muscular. Y en el tejido óseo el magnesio va a ubicarse en los cristales de apatita. Por otro lado, la vía más importante de excreción es la vía digestiva. Y se ha podido determinar que cuando la dieta es muy rica en magnesio, las pérdidas en las heces pueden llegar hasta el 75%, mientras que cuando se tratan de dietas pobres de magnesio, las pérdidas por esta vía se reducen hasta el 30%. Y la tercera parte del magnesio que ingresa a nuestro organismo a través de la dieta se excreta por vía urinaria, mientras que las vías intestinales y sudoral son de menor importancia en la excreción de ese elemento químico,
Y las faneras, es decir, a través de los pelos y de las uñas, tienen mayor interés a nivel de la medicina legal. Y hay que mencionar que existen diversas hormonas que van a influir de manera directa o indirecta en la excreción urinaria de ese elemento químico. Por ejemplo, la paratohormona o la hormona paratiroidea, con sus iniciales PTH, producida por las glándulas paratiroides, y la calcitonina o CT, producida por la glándula tiroides, van a aumentar la absorción a nivel de los túbulos de los riñones. Y por otro lado, la hormona del crecimiento o GH y la hormona antidiurética, ambas producidas por la glándula hipófisis, junto con las glándulas suprarrenales, con los andrógenos y los estrógenos, van a disminuir la reabsorción a nivel de los riñones, es decir, aumentan la excreción a través de la orina. Y antes de describir las funciones importantes que desarrolla ese elemento químico, no podemos alto mencionar que el magnesio juega un rol importante en la evolución biológica. Un ejemplo, el magnesio forma parte importante de la estructura de la clorofila, una molécula que se desarrolló aproximadamente hace unos 3.000 millones de años, y hace unos 1.000 millones de años se desarrolló el proceso de la fosforilación oxidativa, donde el magnesio también cumple un rol fundamental, formando parte como cofactor de la enzima citocromo C oxidasa. El magnesio también está relacionado e involucrado en más de 300 reacciones que ocurren en nuestro metabolismo. Y algunas de esas reacciones se presentan a continuación. Por ejemplo, el magnesio participa directamente en procesos de producción de energía, como describiremos en un momento. Además, es fundamental durante la síntesis de transportadores de protones y electrones. Participa en la síntesis de moléculas esenciales para nuestro organismo. Juega un rol estructural en diversas partes de nuestro metabolismo. También tiene una función estructural. Por otro lado, también interviene en procesos de transporte de iones a través de las membranas celulares, en la señalización y en la migración celular y en diversas funciones biológicas que describimos en un momento. Iniciemos la descripción de cada una de esas funciones. En el caso de la producción de energía, durante el metabolismo de carbohidratos y grasas, con la finalidad de producir energía, se requiere de numerosas reacciones químicas que son dependientes del magnesio. Además, en la mitocondria, el magnesio se requiere por la proteína que participa en la síntesis del adenosín trifosfato o ATP. Y recordemos que el ATP es aquella molécula que aporta energía a casi todas las reacciones químicas que ocurren durante nuestro metabolismo. Y el ATP se encuentra en un complejo con el magnesio para ser biológicamente activo. Y el magnesio también se requiere para la síntesis de los enlaces ricos en energía que se encuentran en moléculas como el ATP. Y la energía que se libera durante la hidrólisis del ATP va a depender de gran forma de las concentraciones tanto de magnesio como de calcio. Y por otro lado, el magnesio también es importante durante la síntesis de transportadores tanto de protones como de electrones. Esto es necesario para la formación de nucleótidos difosforilados como el caso del NAT o trifosforilados como el NADP y además también del flavin nucleótidos como el FMN y el FAT. Y el magnesio también es necesario durante distintas etapas para la síntesis tanto de ácidos nucleicos como el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN y también durante la síntesis de proteínas. También existen enzimas que participan en la síntesis de lípidos y de carbohidratos que son dependientes del magnesio. Y además el glutatión, que es un antioxidante muy importante, requiere de magnesio para su síntesis. Con respecto a su rol estructural, debemos de mencionar que el magnesio es fundamental en la estructura tanto de los huesos, de las membranas celulares y de los cromosomas, entre otras. Y el transporte de iones a través de las membranas celulares es una de las funciones más importantes que realiza el magnesio. Y eso lo va a cumplir al formar complejos con los fosfolípidos que van a permitir una estabilidad de estas membranas celulares.
Y cuando ocurre un déficit, una disminución de las concentraciones intracelulares del magnesio, se va a incrementar la permeabilidad de la membrana celular, ocasionando un aumento de los niveles intracelulares del calcio y del fósforo y disminuyendo las concentraciones del potasio. El magnesio también es necesario para el transporte activo de iones como el calcio y el potasio. Y debido a su función en el transporte de iones, el magnesio además va a ocasionar una alteración en la conducción de los impulsos nerviosos, de la contracción muscular y del ritmo cardíaco. Y a nivel de la mitocondria, va a mantener la permeabilidad de la membrana mitocondrial, el acoplamiento de la fosforilación oxidativa y la producción de ATP. Además, permite la estabilidad de los ribosomas y puede proteger a los lisosomas. Y en el núcleo va a mantener la integridad de la doble hélice del ADN y la estructura de los cromosomas. Y facilitará la formación del ARN mensajero. Y la señalización celular requiere también del complejo ATP-magnesio para la fosforilación de las proteínas y la formación del AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico, que es una molécula de señalización celular. Y esa molécula, el AMP cíclico, está involucrado en muchos procesos, entre los que se puede mencionar la secreción de la hormona paratiroidea a partir de la glándula paratiroides. Y los niveles de calcio y de magnesio en el fluido que rodea las células van a interferir con la migración de una serie de células. Y estos efectos sobre la migración celular pueden resultar importantes durante el proceso de la sanación de las heridas. Y el magnesio es fundamental para distintas funciones fisiológicas que se pueden mencionar en la intervención de la excitabilidad neuronal y muscular. Participa además durante la contractibilidad e irritabilidad del corazón y es importante en la protección de las paredes de los vasos sanguíneos. Por otro lado, existen diversos nutrientes que van a afectar de manera positiva o negativa la absorción del magnesio. Entre esos tenemos al zinc, y existen estudios realizados en individuos adultos y sanos a los cuales se les suministró dosis elevadas de suplementos de zinc, obteniéndose una disminución significativa de la absorción del magnesio, y además alteró el balance de este elemento químico. Y en relación a la fibra vegetal, los resultados obtenidos en ciertos estudios a nivel de laboratorio no están del todo claros. Sin embargo, se ha podido encontrar que cuando hay incrementos elevados en la ingesta de la fibra dietética, se obtiene disminución de la utilización del magnesio. También se han realizado estudios que buscan relacionar la ingesta de proteínas y la absorción del magnesio. Por ejemplo, en ciertos estudios realizados en adolescentes, se obtuvo que la absorción del magnesio era mucho más baja cuando la ingesta de proteínas está por debajo de los valores recomendados, alrededor de los 30 gramos por día, mientras que la ingesta más alta de proteínas, por valores superiores a los 90 gramos por día, más bien se asociaban con una mejor absorción del magnesio a nivel intestinal. También existen investigaciones que relacionan el consumo de la vitamina D y del calcio con la absorción del magnesio. Por ejemplo, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, aumenta levemente los niveles de magnesio absorbidos a nivel intestinal, y por otro lado no se ha visto que la ingesta elevada del calcio afecte de alguna manera la absorción del magnesio. Sin embargo, algunas investigaciones reportan que la ingesta del calcio debe ir en cifras semejantes al doble de la del magnesio para favorecer la absorción de ese elemento químico. Pero los estudios sí han confirmado que cuando hay niveles insuficientes de magnesio a nivel sanguíneo, va a ocasionar una disminución del calcio a nivel de la sangre. La deficiencia de magnesio en individuos sanos que consumen una dieta balanceada es muy rara, ya que el magnesio se encuentra de manera abundante tanto en alimentos de origen animal como en alimentos de origen vegetal. Y por otro lado, los riñones van a limitar la excreción de este elemento químico cuando la ingesta es baja. Pero existen condiciones que aumenten el riesgo de una deficiencia de magnesio, entre las cuales tenemos las siguientes. Los trastornos gastrointestinales son un factor importante en la absorción disminuida del magnesio. Entre los problemas asociados a esos trastornos podemos mencionar la presencia de diarreas prolongadas o también la denominada enfermedad de Crohn,
que es una enfermedad inflamatoria intestinal que con frecuencia afecta a la parte baja del intestino delgado o a la parte alta del colon, pero que puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal. Otro trastorno gastrointestinal que afecta la absorción del magnesio es el síndrome de la mala absorción. También debemos de mencionar a la enfermedad celíaca, que es una enfermedad de naturaleza genética y que se caracteriza por la inflamación de la mucosa intestinal al ingerir la proteína denominada gluten. Y por lo tanto la inflamación y la atrofia de la mucosa intestinal conlleva a una disminución de la absorción de los nutrientes. Y la extirpación quirúrgica o resección de una porción del intestino o inflamaciones intestinales de diverso motivo también son factores importantes a considerar que van a disminuir la absorción del magnesio. Y los trastornos renales asociados a problemas como la diabetes mellitus y además el uso prolongado de diuréticos va a provocar un incremento de la pérdida urinaria de ese elemento químico. Un hecho particular ocurre con aquellas personas que sufren de alcoholismo crónico, y es que con frecuencia esos pacientes tienen una pobre ingesta dietética, lo que además va a ir acompañado por problemas gastrointestinales debido al abuso del alcohol. Y esto va a llevar a un incremento en la pérdida urinaria del magnesio, que son muy frecuentes en problemas de personas con alcoholismo, y lo que va a ocasionar una disminución en la absorción del magnesio. Y por último, un factor muy importante que mencionar en relación a la absorción del magnesio a nivel intestinal es la edad, ya que diversos estudios han demostrado que en los pacientes adultos mayores ocurre una ingesta dietética más baja de este elemento químico. Además, también se sabe que la absorción intestinal va a disminuir con la edad, mientras que la excreción urinaria de este mismo elemento químico tiende a aumentar. Y es así que si la ingesta del magnesio dietético es por debajo de los valores óptimos, se puede incrementar el riesgo de la disminución del magnesio en la tercera edad. Y aunque la deficiencia severa del magnesio es poco común, esta ha podido ser inducida de forma experimental. Y cuando la deficiencia del magnesio se indujo en los seres humanos, el primer signo que se evidenció fue una disminución de ese elemento químico a nivel del plasma, conocida como hipomagnesemia. Y con el tiempo los niveles de calcio en el plasma también comenzaron a disminuir. A eso se le denomina hipocalcemia, y a pesar de una ingesta adecuada de calcio. Y la hipocalcemia persistió a pesar de un incremento en la secreción de la hormona paratiroidea. Y el incremento de la secreción de la hormona paratiroidea usualmente provoca una rápida movilización del calcio desde los huesos y se normaliza los niveles del calcio sanguíneo, lo que no ocurría en esa situación. Y a medida que progresa la disminución del magnesio, la secreción de la hormona paratiroidea se reduce a niveles bajos. Y junto con la hipomagnesemia, los signos de la deficiencia severa del magnesio incluyen la hipocalcemia, los niveles bajos de potasio plasmático, conocido como hipocalemia, y además la retención del sodio, niveles bajos de la hormona paratiroidea circulante, síntomas musculares y neurológicos como temblores y espasmos musculares, pérdida del apetito, náuseas y vómitos y acompañados de cambios en la personalidad del paciente. Y antes de describir las fuentes que nos proporciona el magnesio necesario, debemos de mencionar que el magnesio es sumamente abundante en los alimentos para que una dieta adecuada o equilibrada nos proporcione los requerimientos necesarios de ese elemento químico. Y podríamos hacer una clasificación de los alimentos en cuanto a su composición del magnesio. Y en el primer grupo podemos considerar a los alimentos que son ricos en el magnesio. Y encontraremos al cacao y sus distintos derivados, las especias, los frutos secos como las almendras, las nueces y también a los cereales. Y en el segundo grupo podemos denominarlo alimentos con contenido medio de magnesio, en el cual incluimos a los mariscos, al pescado, a la carne, a los distintos vegetales, a las legumbres y a las frutas. Y en el tercer grupo,
A los alimentos pobres en magnesio debemos de incluir a la leche y sus derivados, al huevo, al azúcar y a las grasas. Y es bueno resaltar que el refinamiento y la cocción de los alimentos van a disminuir de una manera sustancial el contenido de magnesio en ellos. Como acabamos de mencionar, se considera que la leche es un alimento pobre en magnesio. Sin embargo, hay que considerar que la leche materna tiene una concentración bastante variable de ese elemento químico, el cual no se va a ver afectado por factores tales como si la madre es adolescente o la duración de la gestación o inclusive si se puede presentar una desnutrición en la madre o presencia de diabetes. Mientras que el otro tipo de factor que tampoco va a afectar la concentración de magnesio en la leche materna es el denominado factor medioambiental, dentro de los cuales podemos considerar la diversidad sociocultural proveniente de la madre, la práctica del tabaquismo o la medicación. Y una fuente directa de magnesio que no hay que dejar de mencionar es el agua de bebida, la cual puede ingerirse directamente o a través de sopas, de té u otras infusiones y también del café. Además, el magnesio proveniente del agua es el que más rápido se absorbe, por eso hay que ingerirlo en el desayuno. Y continuaremos en los siguientes videos describiendo a otros elementos químicos.